Ok, ahora vamos a hablar sobre falacias, vamos a decir la definición, los tipos, tratar de clasificarlas de una forma general y la idea es básicamente dar la motivación de por qué es necesario entenderlas. Una falacia es un argumento ilusorio donde la o las premisas aparentan soportar el argumento cuando en realidad no lo hacen. En una forma muy amplia, una falacia es todo error lógico. En una forma mucho más estrecha, son aquellos patrones que ocurren más frecuentemente porque el razonamiento da un aire de plausibilidad. Una creencia se define como un estado psicológico en el cual el individuo mantiene una premisa o proposición como verdadera, lo sea o no. Estas pueden ser creencias que son basadas en evidencia, como si tú dejas de respirar tú vas a morir, o creencias que no son basadas en razón o un pensamiento crítico, como pensar que los unicornios sí existen. Hay creencias benignas, como que los Yankees son es un mejor equipo que los Red Sox. Hay creencias malignas, como que tu Dios te comanda que estrelles aviones en edificios. Hay creencias que son dichas explícitamente eh, como creencias, otras veces las dicen como una opinión y otras como un hecho, como si no eres bautizado te irás al infierno. El punto es que no importa cómo una creencia nos haga sentir o el potencial imaginario que pueda traer alguna creencia, lo que importa es la veracidad de esa creencia, de ese argumento, de la evidencia que lo respalde. O mirándolo desde otro ángulo, la verdad te hará libre. Y entender los errores lógicos, las falacias, te ayudará a entender la naturaleza del buen pensamiento. Por contraste, muchas personas utilizan estos argumentos ilógicos para persuadir o manipular a otros. Por ejemplo, mira el uso de la publicidad, donde tú ves un jugador de fútbol que endorsa un jugo, por ende, tú debes consumir dicho jugo si quieres jugar como él. La falacia se encuentra en que no se ha dicho nada valedero del jugo y probablemente el jugador de fútbol no sepa mucho sobre el valor nutricional de dicho producto. Y no existe una conexión entre el jugo y la capacidad futbolística. Otras personas utilizan estas falacias por ignorancia, como el creer que los hombres vivieron con los dinosaurios porque su iglesia así lo dice, que es básicamente la falacia de apelar a la autoridad. Por ende, la motivación de entender las falacias son dos. Una, que es evitarlas en tus propios pensamientos o identificarlas cuando otras personas lo hacen durante una conversación o debate. Segundo, es el entender por qué estos patrones de pensamiento son irracionales, te ayudará a entender la naturaleza del buen pensamiento. La fortaleza lógica de un argumento depende del grado de soporte que las premisas le confieren a la conclusión, es decir, lo harán válido. Pero la solidez de un argumento depende de la veracidad, de la evidencia que soporta las premisas de dicho argumento. Es decir, la validez depende de la forma del argumento y la solidez depende de la evidencia que soporta cada premisa. Por el tipo de naturaleza de la lógica deductiva y la lógica inductiva, podemos ver que las falacias son errores en dos campos distintos. En la deducción, la falacia es de forma, ya que la conclusión está en la premisa, desde el principio. Por ende, es la forma del argumento que está erróneo. Por ejemplo, si digo, todos los humanos son mortales, Juancho es mortal, por lo tanto, Juancho es humano.
Aquí el error es la forma del silogismo del argumento. Puede ser que Juancho es mi perro, cumpliendo la segunda premisa que Juancho es mortal. La conclusión, por lo tanto, no es válida porque la forma del silogismo no lo es. La forma correcta del silogismo sería: todos los humanos son mortales, Juancho es humano, por lo tanto Juancho es mortal. En cambio, en inducción el problema es de causalidad, de la probabilidad que algo sea la causa de otro y no simplemente de correlación. Por ejemplo, y estos son ejemplos inventados, un estudio psicológico demostró que todos aquellos que tengan barba tienen baja autoestima. Ya que no existe una relación entre pelos en la cara y estima personal, la probabilidad que sea cierto este estudio es mínima. Es más posible que sea una correlación de que personas con baja autoestima no se preocupen mucho por su estado personal. Pero también puede ser que una persona con mucha autoestima en realidad no le importa qué piensa la gente de él. El punto es que no hay una clara causalidad de autoestima con pelos en la cara, con barbas. O como el caso de cierto estudio que demostró que quienes toman café están más propensos a desarrollar cáncer de pulmón. No existe una causalidad que una el café con el cáncer de pulmón. Lo que sucede aquí es una correlación de que muchas personas que toman café lo hacen con un cigarrillo en la mano. Los errores de inducción son muy sutiles y hay que estar atentos para no caer en ellos. Es más, algo que aprendí cuando me enseñaron a leer estudios científicos es tener por regla general que cerca del 70% de los estudios médicos son pura basura. Si este es el caso con estudios hechos por personas dedicadas a la ciencia, imagínate de los argumentos y premisas que nos rodean en nuestra cultura. Yo diría que cerca del 95% es mierda. Esta es la importancia de aprender falacias. Te ayudará a ver los errores lógicos casi de inmediato. No existe una clasificación definitiva de falacias, pero para ayudarme a recordar un gran número de ellos, personalmente las divido en una forma amplia en cuatro mayores grupos: en falacias subjetivas, en falacias que envuelven credibilidad, en falacias de contexto y en falacias de estructura lógica. Por ejemplo, en falacias subjetivas tenemos aquí el subjetivismo, el apelar a la mayoría, el apelar a la emoción, el apelar a la fuerza. En falacias que envuelven credibilidad, aquí tendremos apelar a la autoridad, el ad hominem, que es básicamente el atacar al locutor sobre un hecho no relacionado al argumento. El tercero, falacias de contexto, aquí tendremos las falacias de la alternativa falsa, post hoc, generalización apresurada, falacias de composición y división. Y cuatro, falacias de estructura lógica. Aquí tendremos el argumento circular, falacia de equivocación, apelar a la ignorancia, desviación, etc. Hay más de 300 falacias. Presentaré las que más me gustan, sin ningún orden en particular, especialmente tanto falacias de forma, que es relacionado con deducción, y falacias de causalidad, que son relacionadas con inducción. Antes de seguir adelante, un aviso: muchas de las falacias son de la vida real y algunas relacionadas a la religión. El punto no es menospreciar a ningún individuo en particular, es enseñar el error del pensamiento y la conclusión. Las presentaré en videos futuros. Espero que esto te haya motivado para seguir viendo futuros videos.